Evangelismo para niños. En los años 50, un grupo de hombres de negocios y líderes evangélicos se reunieron para discutir la posibilidad de presentar al gobierno un decreto para permitir la enseñanza de la Biblia en las escuelas públicas. Uno de estos hermanos fue mi suegro y, para la gloria de Dios, el gobierno de Guatemala aprobó este decreto. A partir de ese tiempo, la Biblia ha sido enseñada en las escuelas públicas. Durante esa época, una misionera trabajaba compartiendo la enseñanza bíblica a los niños. Al oír esta noticia, comenzó a capacitar a personas que estarían dispuestas para ir a escuelas públicas, una vez por semana. Mi esposa, cuando era soltera, se involucró en este programa. Ella continuó participando después de muchos años. En la clase de capacitación, ella observó a un jovencito de 14 años, el más joven de la clase, que mostraba gran interés en servir al Señor. Él estaba siempre listo para participar en todas las actividades. Durante ese tiempo yo mantuve el ministerio de volar hacia las áreas rurales de Guatemala, principalmente dando ayuda a las iglesias. Un día aterricé en una pista en las montañas y el pastor llegó para hablarme diciendo que él quería planear en su iglesia unas actividades para los niños. Me pidió ayuda para encontrar a alguien que pudiera ir a su pueblo y ayudar en ese programa. Regresé a la casa y le comenté a mi esposa esta petición de buscar a una persona para ayudar en una escuela bíblica. Ella me habló de ese jovencito, quien mostraba gran interés en servir al Señor. Nos acercamos ofreciéndole la oportunidad de ir a ese lugar por una semana y ayudar en la escuela bíblica. El joven se llamaba Aníbal Duarte. Los planes eran que yo le llevaría a un pueblo en las montañas, le dejaría con el pastor y luego regresaría para llevarle de regreso a su hogar. Aquí escucharemos su testimonio de ese evento, cómo el Señor tocó su corazón. Recibí a Cristo el 2 de agosto de 1972, a los 12 años de edad. Al año siguiente me invitaron a tomar el curso de evangelismo del niño. Probablemente era la persona de menor edad que tomaba este entrenamiento. El curso terminaba con una práctica misionera. Durante una semana viajamos a una pequeña comunidad a compartir escuela bíblica de vacaciones para los niños. No sabíamos a dónde íbamos, simplemente tenía que estar listo. Un día me llamaron y dijeron: Aníbal, vas para Sahkap, Canía Quiché. No tenía la menor idea de cómo llegar a ese lugar. Por ser menor de edad tuvieron que pedir permiso a mis padres y ellos, a pesar de no ser cristianos, dijeron sí. A la semana siguiente conocí a Don Donaldson. Nos llevó en su pequeña van blanca al aeropuerto y ahí tomamos una avioneta que nos llevó a Quiché. Fue emocionante porque nunca había volado en avión ni en avioneta. Llegamos al lugar, aterrizamos y nos dejó en la pista de aterrizaje. Fue una semana emocionante, enseñando la Biblia, ver a niños y padres de familia que recibían a Cristo. Desarrollamos 2 escuelas bíblicas, una en Canía y otra en una aldea llamada Sahkap. Caminábamos 2 horas diarias para llegar a la aldea. Allí empezó mi llamado, mi deseo de servir al Señor y mi deseo de compartir con otros el amor que Jesucristo ha mostrado hasta el día de hoy. Don Donaldson creyó en mí, a pesar de mi corta edad y mi inexperiencia en el ministerio. 5 años después fui invitado a ser parte del staff de Cruzada Estudiantil para Cristo en Guatemala, obteniendo mi sostenimiento de donantes personales. Estos son los encuentros divinos. La misión de Don abrió mis ojos a las misiones mundiales. Don y Chiqui fueron nuestros primeros donantes y aún hoy en día siguen apoyando nuestro ministerio. Él terminó su educación secundaria y luego fue a la universidad. Llegó a ser parte del equipo de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Es una organización maravillosa que trabaja en las universidades.
Llegó a ser el director. Se casó con una preciosa señorita. Tuvieron 3 hijos. Todos ellos hoy sirven al Señor. Luego se involucró en la distribución de Biblias y en entrenar y preparar maestros de escuelas públicas para que enseñaran la Biblia. Al día de hoy, son miles de personas que están comprometidas a trabajar en las áreas más difíciles y llenas de crímenes. Actualmente, el índice del crimen ha bajado particularmente en esa área. Aún el gobierno lo reconoce. Él ha enseñado a más de 800 maestros y directores de escuela usando un programa ilustrado de la Biblia. En todas esas áreas de Guatemala, más de 71,000 estudiantes de primaria y secundaria han escuchado del Evangelio de Jesucristo y recibido esos cursos bíblicos. Ahora, ellos se han enfocado en el ministerio de la distribución y la enseñanza de la película Jesús, que es producida por la Cruzada Estudiantil para Cristo, que si ustedes recuerdan es el más auténtico y sigue fielmente las Escrituras a través de la vida de Jesucristo. Les invito a orar por estos fieles siervos del Señor. Mi esposa continuó la enseñanza en las escuelas públicas. Ella recuerda que en una escuela había un estudiante que era incorregible. Los maestros lo mandaban para recibir la clase de Biblia. Chiqui lo recibía con especial atención. Lo sentaba a su lado durante toda la clase. También le asignó responsabilidades. Oraba por él. Un inolvidable día después de la clase pidió recibir a Cristo en su corazón. El cambio en su conducta y como estudiante fue notorio. Todos estaban sorprendidos. Continuó asistiendo a la clase semanalmente hasta que terminó su educación primaria con honores por su rendimiento escolar. Continuó sus estudios en la secundaria en el nivel de contabilidad. Siempre mantuvo contacto con nosotros, llamadas telefónicas, agradecido por haber recibido a Cristo como su Salvador, dándole una salvación tan grande. Terminó sus estudios y luego se aplicó para estudiar en la universidad licenciatura en economía. Por su carácter e inteligencia recibió becas que lo ayudaron con su educación. Durante ese tiempo su amor y entrega al Señor era admirable. Tuve el privilegio de bautizarlo. Mientras estudiaba, fielmente enseñó el Evangelio a las escuelas. Se casó con una linda joven cristiana, inició su propia empresa y tiene privilegios en su iglesia. Sus hijos mayores trabajan con él. Toda la familia va a las escuelas públicas a enseñar la Biblia. Son consejeros para niños. Como estos jóvenes que rindieron sus vidas a Cristo y son salvos para llevar el único mensaje que da esperanza eterna, hay millones en el mundo. Chiqui actualmente ya no va a las escuelas. A finales de los años 70, ella introdujo ese ministerio en varias iglesias y el corazón de ella sigue allí. La fidelidad de Dios es grande. Esta obra es del Señor, quien continúa buscando obreros fieles.